Empecemos por el principio. Desigualdad y pobreza no son lo mismo, pero es innegable que en el mundo existe una extrema concentración de la riqueza con una gran cantidad de gente viviendo en la pobreza. Según el Credit Suisse, el 1% de la población concentra el 47% de la riqueza mundial y el 99% restante el 53%. ¡Todo el maldito sistema está fuera de lugar! Sin embargo, para los libertarios, la desigualdad no es un problema. ¿Por qué? No porque el capitalismo es desigual. Bah. Según ellos, si hay libertad de mercado y de competencia, el éxito material de una persona depende de su esfuerzo y de sus capacidades, como una lógica de premio y castigo. Este razonamiento tiene varias trampas. La primera es que niega las enormes asimetrías que hay en el punto de partida. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por ejemplo, un estudio de la OCDE mostró que una persona que nace en el 10% más pobre de la población tardaría entre 4 y 5 generaciones en alcanzar a una persona de ingresos medios. Está jugando un partido en donde la cancha está inclinada. Bueno, señoras y señores. La OCDE analizó cuál es el principal determinante de los ingresos de las personas durante su vida adulta. ¿Y saben a qué conclusiones llegó? El principal determinante es el ingreso de sus padres. La meritocracia son los padres. No porque sean mantenidos por ellos, sino porque los ingresos de la familia son el principal determinante del acceso a la educación, a la salud y a otros vínculos que condicionan fuertemente sus ingresos futuros. Esto nos lleva a un segundo punto, que fue estudiado tanto por los autores clásicos de la economía política como los más recientes estudios de base empírica como los de Tomás Piketty. Yo creo que la riqueza está cada vez más distribuida. Esta desigualdad de ingresos entre lo que ganan las personas mes a mes, año a año, se relaciona con otra desigualdad, que es la desigualdad de la riqueza, que es lo que las personas tienen acumulado en propiedades, bienes, cuentas offshore y todo lo que conforman sus patrimonios. Piketty muestra que la desigualdad de riqueza acumulada de patrimonios es incluso superior a la desigualdad de ingresos. Y esto se da porque en los últimos 40 años la tasa de ganancia, es decir, cuánta plata ganás por cada peso que invertís, es superior a la velocidad a la que crece la economía. Y una economía en la cual la tasa de ganancia crece más que la producción es una economía que tiende a concentrar cada vez más la riqueza. Y muestra que esto es lo mismo que sucedió allá en fines del siglo XIX durante la época de la Revolución Industrial y proyecta que en el siglo XXI corremos el peligro de volver a niveles de concentración similares a aquella época. Otra trampa del argumento libertario es la idea de que el mercado retribuye en forma justa el esfuerzo, las capacidades y los aportes que cada persona hace a la sociedad. La distribución del ingreso tiene que ver con cómo ustedes lograron servir al prójimo y cuanto más productivos sean en ello, mejor les va a ir. Esto no es así. El mercado no le asigna valor al trabajo solamente por el esfuerzo, la capacidad o el aporte a la sociedad que haces, sino fundamentalmente por su rentabilidad, es decir, por cuánta plata genera tu trabajo. Por eso hay trabajos como la enfermería, la construcción, el reciclado urbano, las tareas de cuidado, que el mercado no valoriza a pesar de que socialmente son muy necesarias. De hecho, en la Argentina, 3 de cada 10 trabajadores que se rompen el lomo son pobres porque no alcanzan sus ingresos a cubrir la canasta básica familiar. Es decir, el problema no es que no se trabaje, sino que el valor que el mercado le asigna a ese trabajo no alcanza. Lo que por supuesto no significa que el esfuerzo no sea importante, pero no puede hacernos perder de vista la desigualdad estructural. Los libertarios van un paso más allá y consideran que en realidad los ricos son los grandes benefactores de la humanidad. Romantizan la riqueza a tal punto que parecería ser que somos el resto de la sociedad los que estamos en deuda con ellos. Por eso, cualquier política distributiva la asocian directamente con un robo. La justicia social es justamente eso. Considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro. Y no solamente plantean que no hay que cobrarle más impuestos a los ricos, sino que creen que habría que bajarlos o directamente eliminarlos porque supuestamente eso haría que aumente la inversión y por lo tanto el empleo. Hay un paper de 2 economistas británicos, David Hope y Julian Limber, que muestran la evolución de 18 países desarrollados entre 1965 y 2015, comparando aquellos países que hicieron rebajas significativas en los impuestos a los ricos con aquellos que no lo hicieron. Y los resultados son que en los países en donde se bajaron impuestos a los ricos no se evidenció ni aumento de la actividad productiva y el empleo, y por el contrario coincidió la disminución de la carga tributaria sobre los ricos con un estancamiento de la inversión. Y lo que sí se verifica en esos países, en ese periodo, es un crecimiento importante de la desigualdad. Te digo, ni me sorprende. Pero los economistas libertarios fingen demencia sobre todo tipo de desigualdades. También niegan, por ejemplo, la desigualdad de género. Si eso fuera cierto, que las mujeres
ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres. Miremos el caso argentino. Cuando se observan los datos, podemos ver que el ingreso promedio de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres. Y detrás de estas brechas, además, se esconde la desigualdad que se produce en las tareas de cuidado, es decir, en las tareas del hogar, de cuidado familiar, etc. Donde, según el INDEC, las mujeres dedican más del triple del tiempo que dedican los hombres a ese tipo de tareas, y siendo esto también, obviamente, un obstáculo para el desarrollo en el mercado laboral. Nos quieren hacer creer que hay una dicotomía entre libertad e igualdad, pero en realidad los discursos libertarios lo único que hacen es defender el status quo, donde unos pocos tienen mucho y donde muchos tienen poco. Son la versión más extrema de las políticas económicas que se implementaron en el mundo en los últimos 40-50 años, que justamente fueron las que llevaron a esta situación de concentración de riqueza, aumento de la desigualdad y aumento de la pobreza. Por eso lo que necesitamos en realidad es un Estado más eficiente, más ágil, más cercano, con un sistema tributario más progresivo, que le cobre más a los que más tienen y menos al resto. Y si miramos la historia argentina, cuando el Estado se ocupó de esto, logró que disminuya la desigualdad y que tengamos los menores niveles de pobreza de nuestra historia. Por eso, en el próximo capítulo vamos a rebatir la mirada que los libertarios tienen sobre la historia económica argentina.